Buenas tardes. En primer lugar, lo que tengo que hacer es agradecer la amable invitación que han tenido para contar conmigo en estas jornadas en las que estoy seguro de que voy a aprender yo más de vosotros que vosotros de mí. Y también pediros disculpas por anticipado. Me parece que se me oye, que tengo la voz un poco cascada. Espero de cualquier manera que me podáis oír bien por el fondo, y si no me oís, como además yo paseo mucho, aun a riesgo de tropezar con los cables, pues me vais dando el toque de si voy modulando bien o no. Bien, a mí la verdad es que cuando me invitaron, esa asociación que tan fácil y tan cómodamente ha hecho Jaime, Alzheimer, redes sociales, se me antojaba un poco extraña, a no ser que pensemos que por utilizar mucho o poco las redes sociales vamos a tener más posibilidad de desarrollar el Alzheimer. Y de cualquier manera, al final lo que decidí fue no complicarme mucho la vida, contaros un poquito de Alzheimer, porque estaba seguro que os iba a interesar, porque os voy a decir el mismo comentario que el simpático profesor que me dio a mí la primera charla de Alzheimer hizo. El Alzheimer nos interesa a todos porque si miráis a derecha o izquierda, estáis viendo a personas que van a desarrollar el Alzheimer. Porque indudablemente nos deseamos todos vivir muchos años. Como lleguemos a los 80, entre el 30 y 40% de nosotros va a padecer Alzheimer, y aumenta significativamente la incidencia de la patología. Por lo tanto, se puede considerar prácticamente que una enfermedad que hasta hace 50 años podía ser considerada como una enfermedad rara, hoy en día es una epidemia. Bien, voy a abstenerme, por respeto a Agustín y para no meter la pata, de hablar de cosas de carácter clínico, puesto que yo soy biólogo de origen, pero sí que quisiera lanzaros un mensaje. Estamos hablando de una patología, como bien he dicho, asociada íntimamente a la edad. De una patología que, al aumentar la esperanza de vida en nuestra sociedad, va a aumentar dramáticamente en las próximas décadas. Y de una patología que hoy en día no tiene cura porque no tiene tratamiento. Y cuando hablamos de tratamiento, hablamos íntimamente de diagnóstico. Más adelante quizás encontréis un significado más adecuado a lo que estoy diciendo. Pero el hecho es que la enfermedad de Alzheimer va apareciendo progresivamente conforme vamos envejeciendo, y en las primeras etapas es muy difícil de diagnosticar a nivel clínico. Ello determina que realmente los enfermos de Alzheimer son enfermos de Alzheimer porque no son enfermos de otras patologías que cursan con demencia. El Alzheimer es la demencia senil más abundante, pero no es la única demencia senil. Y sin un correcto diagnóstico no tenemos un correcto tratamiento. Por eso es necesario, para establecer una adecuada estrategia terapéutica, dotar a los clínicos en las etapas predementes, en las etapas en las cuales es imposible un diagnóstico clínico, de herramientas para una adecuada definición de si el paciente debe ser tratado con un abordaje terapéutico o con otro. Bien, el Alzheimer cursa alrededor de entre 7 y 10 años. Hay personas que sobreviven 15 años con Alzheimer, porque no nos morimos de Alzheimer. Las personas que mueren de Alzheimer, su cerebro ha muerto, sus vivencias han muerto, dejan de reconocerse a sí mismas en el espejo, su entorno, pero esa patología no les lleva a muerte. Mueren de patología asociada al propio envejecimiento. Indudablemente, para que este deterioro no progrese, es importantísimo diagnosticar el Alzheimer en las etapas más tempranas. Pero este diagnóstico de predemencia es un diagnóstico realmente utópico, porque va en contra de la propia definición del diagnóstico clínico. Si una persona es predemente, ¿cómo la vas a diagnosticar de demencia? Pero sí que hay una entidad que no es la misma que predemencia, y es el deterioro cognitivo leve. Es cuando una persona llega ya con una cierta edad a notar ella misma o las personas con las que vive que hay algo de base que está fallando, que hay realmente una pérdida de memoria demasiado significativa como para no dejar de prestarle atención. Deterioro cognitivo leve no es Alzheimer predemencia, y solo el 50% de los pacientes que tienen deterioro cognitivo leve van evolucionando a Alzheimer. Del restante, el 50% y así sucesivamente. Pero es una cuestión que podríamos decir que es meramente estadística, puesto que el Alzheimer es la forma más común de demencia senil. Realmente, en estas etapas de demencia inicial,
los clínicos diagnostican el Alzheimer solo como posible. Y es cuando es mucho más difícil establecer de una manera ética y correcta una adecuada estrategia terapéutica. Cuando existen pocas dudas del Alzheimer probable, ya estamos en una demencia moderada o incluso avanzada, y es cuando es más difícil intervenir terapéuticamente. Es más, al diagnóstico definitivo solamente se llega por autopsia cerebral, donde se pueden corroborar que en el cerebro hay una serie de determinados factores que han acontecido a lo largo de incluso décadas, podemos hablar, y que caracterizan a la enfermedad de Alzheimer frente a otro tipo de patologías. ¿Y qué son? Bueno, de base, detrás del deterioro cognitivo, detrás de la pérdida de memoria, estamos hablando de redes, hay redes sinápticas. Todos tenemos al menos la idea intuitiva de que la memoria está afianzada porque hay conexiones sinápticas que son realmente como un ítem de memoria que tenemos ahí guardado. En una etapa muy avanzada de un enfermo de Alzheimer fallecido, podemos observar pérdida de neuronas, pero realmente lo que es significativo es la pérdida de esas conexiones, que nuestras neuronas dejen de ser funcionales, que dejemos de tener esos eslabones en los que se constituye la memoria. Esto ocurre para el Alzheimer y ocurre para otras patologías. Y aunque es realmente lo significativo de la patología, ¿cómo diagnosticamos el Alzheimer a nivel de análisis histopatológico frente a otro tipo de demencias? Porque tiene una serie de depósitos proteináceos que lo hacen característico. Ya empiezo con palabras. En algún momento va a ser inevitable que nombre cierto tipo de proteínas y lo que es mi mayor interés es que no os perdáis. Por lo tanto, si me tenéis que interrumpir, interrumpirme. Pero si no llamo las cosas por su nombre, creo que va a ser más difícil todavía que me sigáis. Por lo tanto, no pretendo que acabéis sabiendo cuáles son los principales efectores del Alzheimer, pero sí al menos que me podáis seguir para lo que es el razonamiento que voy a tener. Bien. Patología de Alzheimer, depósitos proteináceos, proteínas que dejan de funcionar bien y se acumulan en el cerebro de una manera patológica. Estoy tapándola, sí, no me he dado cuenta. Entonces me moveré poco. Lo curioso de este tipo de depósitos es que hay de dos tipos, intracelulares y extracelulares. Y me adelanto, es lo que caracteriza al Alzheimer frente a otro tipo de patologías. Los depósitos extracelulares son unos acúmulos de unas proteínas, principalmente una que se llama amiloide, por eso las placas se llaman placas seniles por el envejecimiento o amiloides, y los depósitos intracelulares, al estar dentro de las neuronas, es comprensible que afecten al funcionamiento propio de la célula. Estos depósitos son depósitos de una proteína que se llama tau, es una proteína del citoesqueleto, lo que constituye que tenga una forma y una actividad determinada las células. Y el Alzheimer es la única patología donde conviven ambos fenómenos. Bien. Vayamos primero al que es más fácil de asociar a un mal funcionamiento del cerebro. La aparición de unos ovillos neurofibrilares. ¿Qué significa eso? Bien, como os decía, la tau es una proteína del citoesqueleto. Esa idea que tenemos de una neurona, de una célula, que básicamente es como un mar donde van flotando cosas, es una idea muy poco acertada realmente, porque las cosas están donde deben de estar y interactuando como deben de interactuar. Incluso la célula responde a ciertos estímulos alargando, si hablamos de neuronas, haciendo conexiones, etc. Y eso es porque tiene plasticidad en su citoesqueleto. Tenemos, por lo tanto, como unas especies de calles constituidas por filamentos. Y esa flexibilidad, esa plasticidad en los filamentos, el que hayan zonas que son más plásticas o menos plásticas, lo determina precisamente esta proteína que se llama tau, que puede fosforilarse, que es una modificación posttraducional que tienen muchas proteínas. Es muy fácil quitar o poner un grupo fosfato, pero modula de una manera totalmente determinante su actividad. En el caso de la tau, para que las zonas sean más plásticas es necesario que esté fosforilada. ¿Pero qué ocurre en el Alzheimer? Ocurre que todos estos números que veis aquí son sitios potenciales de fosforilación. Y se tiene que ocupar un número determinado. Si se ocupan demasiados, la cosa funciona mal. Y eso es lo que ocurre en el Alzheimer. Se ocupan demasiados, el fosfotau deja de regular los filamentos y empiezan a constituirse estas estructuras que vemos aquí. Unas especies de ovillos neurofibrilares que lo que determinan es un colapso en el citoesqueleto.
la célula deja de ser funcional y la lleva a muerte. Bien, ahora os voy a hablar de una cosa completamente distinta y quiero introducir esa idea. Son completamente distintas, en principio, pero en la enfermedad de Alzheimer ocurren simultáneamente y esa es una de las claves por las cuales todavía no curamos a los pacientes, que son las placas de fuera. Hay, aparte del Alzheimer, otro tipo de taupatías, hay otro tipo de patologías cerebrales que llevan un mal funcionamiento de la proteína citoesquelética tau, pero solo una, que es el Alzheimer, conviven esos depósitos con las placas amiloides, que son unas especies de placas que hay fuera de las células, constituidas básicamente por un péptido que ahora les presentaré, el péptido A-beta. Aparte se ha identificado hasta más de 30 o 40 distintas proteínas, pero con una proporción mucho menor que el propio amiloide, y que durante muchísimos años, Alzheimer describió la patología en 1906, durante muchos años, hasta hace muy poquito, hasta hace 20, 30 años, se pensaba que realmente eran los causantes de ese mal funcionamiento de las conexiones sinápticas. Pensemos simplemente que estamos colocando algo molestando las conexiones sinápticas. Se dejan de establecer aquí neuritas, las neuritas se convierten en distróficas y aquello ya no funciona. Bien, eso fue un error y ese error ha llevado a que durante los primeros 50, 60 años realmente no hubiera mucha luz sobre el tema. Porque hoy en día sabemos que las placas no son realmente los verdaderos efectores de la patología, son los componentes. El péptido este que nombraba yo, el péptido A-beta. Y las placas son la manifestación de que un cerebro envejecido, esas son las e-tecnologías, o es un boicot manifiesto. Como decía, y esos péptidos amiloides realmente circulando por el cerebro es como causan daño. ¿Por qué los vemos como placas? Porque hay demasiados circulando y aparte de ser tóxicos, tienen capacidad para fibrilar, para formar esos depósitos. Realmente hoy pensamos que formas solubles, 2 o 3, 4, 5 péptidos de ese tipo circulando son los que realmente son tóxicos. Bueno, os voy a tutear, que me resulta más fácil. Por poneros un ejemplo de cómo es el desarrollo, por así decirlo, temporal, en 1906 Alois Alzheimer describe este tipo de estructuras. Hasta principios de 1990, lo que se estaba persiguiendo, una vez se asocia esas estructuras, esas placas amiloides, a la patología, era quitarlas del medio, resuspender el amiloide. Cuando yo me incorporé a la investigación en Alzheimer, en 1996, estaban desechando esa idea y se comentaba que durante un lustro se había estado investigando la mejor manera de acabar más rápido con los pacientes. Porque si resuspendemos las placas, aumentamos mayor cantidad de A-beta circulante, aumentamos más daño neuronal. Hoy en día esas estrategias, afortunadamente, las industrias farmacológicas las han dejado de lado gracias al conocimiento molecular, que es a lo que vamos a ir ahora. Bien. Placas amiloides, depósitos neurofibrilares, pero los efectores reales son los componentes. El fosfotau, primigeniamente, porque va a provocarlo, y el A-beta, que es el circulante, que es el que provoca el daño en las neuronas. Bien. En el campo hay gente amiloide y gente tauista, y durante décadas se han estado peleando acerca de cuál es el primero y el que determina los demás. Pero como decía, hay patología tau sin amiloide y hay patología amiloide sin tau. Y solo en el Alzheimer ocurren ambas. Y tengo que decir, como una crítica al propio campo del que vengo, que pocas personas intentan de ver la patología como una cosa general y investigar la relación entre ambos efectores. Bien. ¿Y cómo hemos llegado a ese mayor conocimiento? Pues hemos llegado a ese mayor conocimiento en parte gracias a los genes, y no porque la enfermedad de Alzheimer sea una patología asociada a una herencia genética determinada. Existen casos que se llaman casos familiares de Alzheimer, pero son un número ridículo, aproximadamente un 2, 3%. Hay gente que dice más, no se llega a más del 5%.
Y la mayoría de los casos de Alzheimer son Alzheimer esporádico, que aparecen sin que realmente sepamos el porqué. Pero de estos casos genéticos, el descubrir en qué gen está la patología nos ha servido para identificar, aparte de los protagonistas, de que la cosa funcione mal. Bien, en esos casos raros genéticos se han detectado mutaciones en el gen de la APP. La APP es el precursor de la proteína amiloide o A-beta. Es la proteína que origina el péptido A-beta. Bien, me resulta intuitivamente fácil de asimilar, pero la cantidad de mutaciones de la APP son escasísimas. La mayoría de las mutaciones de ese 2-3% de Alzheimer familiar se deben a mutaciones en proteínas llamadas presenilinas, sobre todo la presenilina 1, aunque también la presenilina 2. Esto hizo que la comunidad científica pensara que eran candidatos para que pudieran, estos genes producen una proteína, como digo, se llama presenilina, que podía ejercer de tijeras del APP para formar, en concreto, el péptido amiloide. Bien, el papel del APP, de cualquier manera, venía reforzado también, porque existe una evidencia también a nivel genético, y es el síndrome de Down, la trisomía del cromosoma 21. Si vamos a buscar dónde está el gen del APP, está en el cromosoma 21. Y las personas con trisomía en el cromosoma 21, ese cachito que repiten, que no repiten todo el cromosoma, contiene el gen del APP. Por decirlo de alguna manera intuitiva, un enfermo de Alzheimer es un enfermo que tiene, una persona con Alzheimer, es una persona que tiene una sobreexpresión, mayor carga de ciertas proteínas, y entre ellas el APP. Y eso determina que se convierta en la década de los 40 de un enfermo de una patología parecida al Alzheimer, porque tiene una gran cantidad de APP. Bien, antes de hablar de lo de la presenilina, que realmente es por lo que traigo esta información, no quiero dejar de comentar que existe un factor genético que es bastante comentado, valga la redundancia, que es el gen de la apolipoproteína E. El gen de la apolipoproteína E no es que esté mutado y eso determine que se padezca o no se padezca la enfermedad, es que existen variantes aléricas, formas en las cuales se procesa el gen para dar una proteína que se parecen mucho entre sí unas a otras y que no determina en principio nada especial. El funcionamiento de la proteína es más o menos igual. La apolipoproteína E participa en el transporte y metabolismo del colesterol, incluso a nivel del sistema nervioso central del cerebro. Y existen 3 variantes aléricas, la 2, la 3 y la 4. El que dijo que había la 1 se equivocó. Se sabe que la gente que es portadora de la variante alérica APOE4 tiene mayor probabilidad de padecer Alzheimer, hasta un 50% de más posibilidades de padecer Alzheimer. Pero no es condición necesaria ni suficiente. ¿Quiere eso decir que perfectamente gente con otras variantes aléricas va a padecer Alzheimer y perfectamente gente con APOE4 no va a padecerlo? Por lo tanto, no puede constituir de ninguna de las maneras la determinación de la variante alérica APOE4 un marcador de tipo diagnóstico. No es un biomarcador. Bien. Volvemos al tema del procesamiento del APP. El APP es una proteína, nadie diseña proteínas malas en el organismo. Ya hemos hablado de cuál es la función del tau. El APP es una proteína que está ahí para hacer muchas cosas, y muchas cosas buenas. Se sabe que participa, por ejemplo, cuando hay un daño cerebral. Se sabe que participa en mecanismos neurotróficos. Se sabe que participa en un montón de procesos. Pero cómo participa realmente es una incógnita. Es una proteína que se lleva a la membrana, se expone en las membranas y rapidísimamente es procesada. Se corta. Se corta por 2 vías, la vía llamada no amilidogénica y la vía llamada amilidogénica. Y esto ocurre continuamente en nosotros desde que nacemos hasta que morimos. La vía amilidogénica va a producir estos trocitos de proteína que vemos aquí y uno de ellos, el señalado en rojo, es el A-beta. El A-beta que en una condición patológica la vía va a ir mayoritariamente por este lado,
va a producirse más A-beta del normal y este A-beta en una dosis inadecuada se va a convertir en tóxico y va a acabar formando las placas. Pero como digo, la vía amilidogénica convive con la vía no amilidogénica. ¿Por qué se vuelca en el Alzheimer a una mayor producción de este tipo? Bien, para eso quizás habría que entender cuál es la función de cada uno de los trocitos de la proteína. Y es una cosa que ha llevado bastante tiempo de descifrar. Parte de las funciones que se atribuían a la molécula entera de APP realmente lo llevan a cabo pues trocitos más o menos grandes. Aquí vemos, por ejemplo, diferentes tipos de procesamiento y simplemente, aunque no os paremos en los datos, lo que quiero es que, si tenéis ocasión, miréis hacia dónde apuntan las flechitas. Cualquiera de estos procesos celulares, respuesta agonista de calcio, LTP que tiene que ver con memoria, corrientes de potasio, cualquiera de estas cosas, uno apunta hacia arriba, otro hacia abajo. ¿Qué quiere eso decir? Que probablemente el APP, que es procesado casi inmediatamente, se expone en la membrana, es procesado precisamente para producir A-beta y otras moléculas por una vía o por otra vía, y que es un mecanismo más o menos en el que con la misma plancha fabricamos acelerador o freno. ¿Por qué? Porque fabricando ese acelerador o freno podemos regular de una manera muy rápida el funcionamiento de la célula. Que queremos que responda más a una corriente, a un cambio intracelular del tipo que sea, cortamos un poquito más para un lado o un poquito más para el otro. ¿Qué ocurre en el Alzheimer? Que la máquina de cortar deja de funcionar bien y nos sale un coche defectuoso que solo sabe acelerar. Y eso es lo que ocurre en la patología del Alzheimer. Nombraba la presenilina y he nombrado en los cortes. Aproximadamente mediados de la década de los 90 se identificó por fin cuál era el papel de la presenilina y por qué genéticamente hay una relación entre presenilina y Alzheimer. Aquí vemos de otra manera esquemática los cortes, pero básicamente es la misma idea, la molécula de la APP, su localización en el lípido, la parte de fuera, la parte de dentro, procesamiento no amilidogénico, procesamiento amilidogénico. Si sufre un corte primero por un complejo enzimático que se llama beta secretasa y luego por un complejo enzimático que se llama gamma secretasa, se origina el A-beta tóxico, tóxico en condiciones patológicas. El otro procesamiento va dirigido sobre todo por una enzima que se llama alfa secretasa, podríamos decirla que es la buena, aunque luego participa también gamma secretasa. El efector del complejo gamma secretasa, la proteína que realmente tiene el poder de cortar el APP, es la presenilina 1. Por eso se ha encontrado una asociación directa entre personas que tienen un mal funcionamiento en esa enzima y que el APP en cantidades normales se procese mal. Bien, si tenemos esas herramientas, ¿por qué no somos capaces de desarrollar fármacos ya? Porque el tema es algo más complejo. El tema queda determinar por qué se produce el procesamiento. Se conocen más, yo diría que ya más de 100, sin duda alguna, sustratos potenciales de estos complejos, o sea, proteínas que son capaces de ser cortadas para ser procesadas. Pero la mayoría de ellas, ese procesamiento ocurre después de que interaccionan con algo más. Funcionan como receptores en la membrana. Interaccionan con algo y es como la señal a que esto acaba, tenemos que controlarlo temporalmente, cortemos. Pero con el APP no. No sabemos qué dirige el procesamiento. De hecho, no sabemos ni siquiera dónde ocurre. Pensamos que ocurre a nivel de membrana, pero puede ocurrir cuando la proteína está viajando a la membrana. Hay quien dice que ya ocurre ese procesamiento en las condiciones patológicas, que ocurre en esas vesiculitas que van a membrana. Y hay quien dice que realmente cuando se reciclan vía endosoma es cuando deja de funcionar mal. El determinar cómo y dónde es absolutamente necesario para contar con una buena herramienta terapéutica. Pero, indudablemente, como lo que perseguimos es la reducción o la inhibición de la beta, tenemos una oportunidad para la terapia, desarrollando inhibidores de las proteínas que catalizan el corte para la generación de la beta secretasa y de la gamma secretasa. Y se está desarrollando ya a cabo
por las compañías farmacéuticas. Aparte de conocer bien el funcionamiento para un adecuado desarrollo terapéutico, desarrollo farmacológico, ¿cuál es el hándicap que existe? El que he dicho antes, que existen más de un sustrato, existen decenas de sustratos potenciales para estos complejos. ¿Cómo determinamos que gamma secretasa sea inhibida, la bloqueemos, para que no haga este corte sobre el APP, sin dejar de que haga cortes sobre otras moléculas que son necesarias para un correcto funcionamiento celular? Ese es el hándicap para el desarrollo de estas terapias. Aquí viene el ejemplo de una proteína que no sé si os es familiar, Notch. Es una vía de señalización muy común para el funcionamiento de células. Poner esta, poner otras muchas. ¿Cómo bloqueamos esto sin tocar el resto? Ese es el reto que tienen las compañías que trabajan en este campo, para la gamma y para la beta secretasa. Bien, otra posibilidad. Pues tiremos para el lado bueno, tiremos para que se procese más para la alfa secretasa. Farmacológicamente es mucho más difícil activar un mecanismo que bloquearlo. Por lo tanto, lo que os tengo que decir es que los inhibidores que ahora mismo existen en desarrollo son inhibidores de beta secretasa y de gamma secretasa. Activadores de alfa secretasa, aunque hay algunas compañías que están apostando fuertemente por ellas, resultados solamente hay resultados prácticamente in vitro. Resultados en modelos hay mucho más discutidos. Bien, estamos hablando de demasiada cantidad de A-beta porque se produce demasiado, porque es cortado demasiado. Pero en ningún momento he comentado que nuestro organismo, en condiciones normales, está preparado para quitarse cualquier proteína del medio. Cualquier proteína tiene una vida media determinada y hay que ir limpiándola, porque si no, va a ser modificada y va a dejar de funcionar bien. Nuestro cerebro está preparado para limpiarse el A-beta tras determinado tiempo de funcionamiento. Y se ha identificado al menos 3 proteínas, una de ellas con un papel parece bastante importante, la neprilisina, en el cerebro. Y se están intentando desarrollar, pero otra vez, ¿estos qué son? Son enzimas que rompen el A-beta, lo degradan, lo limpian, una vez ya ha sido producido. Tenemos que activar una vía. Farmacológicamente es más complejo. Bien. Lo que sí que puede ser que les sea familiar para la gente, sobre todo los que tengan ya unos añitos como yo, es el tema de las vacunas de la beta. ¿Vacunas a beta? ¿Una enfermedad neurodegenerativa? Pues sí, básicamente la idea es la misma que podemos tener todos intuitivamente. La idea es vacunar a la gente para educar al propio sistema inmunológico para reconocer el A-beta como algo malo y que nuestro propio sistema lo vaya limpiando. Bien, se hicieron algunos ensayos en los cuales se inoculó una vacuna con péptido A-beta en ratones y los resultados fueron muy, muy prometedores. En modelos transgénicos que sobreexpresaban el APP y que formaban esas plaquitas, se vio que había muchas menos placas. E inmediatamente fue uno de los procesos que yo creo más rápidos en el campo del Alzheimer al menos, se intentó llevar a la clínica. A principios de los 2000 se seleccionó un grupo de participantes con patología que fueron vacunados. El problema es que se desarrolló de una manera secundaria, subsidiaria o en paralelo, un proceso de inflamación cerebral en 2 de los casos, sobre todo en uno de los casos que llevó incluso a muerte de meningoencefalitis. Por lo tanto, no se puede aplicar una terapia cuando existe un riesgo tan adecuado. ¿Qué empresa era que desarrolló eso? No guardo memoria, me tienes que disculpar. La gente rápidamente, bueno, aquí hay médicos que me pueden corregir porque yo realmente el tema lo controlo muy poco y por favor corregirme si es necesario. Cuando se enrola a pacientes en este tipo de estudios, esos pacientes se comprometen. Aquí no estamos hablando de voluntarios sanos, estamos hablando directamente de pacientes. Se comprometen a que se les haga un seguimiento. El seguimiento en el campo del Alzheimer es importantísimo. ¿Por qué?
porque he dicho que realmente no existe confirmación hasta que no llegamos a una autopsia, hasta que no llegamos a una histopatología. Imaginémonos que existen casos que no responden a terapia porque no son Alzheimer. Es importantísimo corroborarlo. Por lo tanto, estos pacientes, aunque se detuvo el estudio, se les siguió. Y cuando alguno fue sometido a análisis histopatológico, se detectó que parecía que había menos placas de las que se podían pronosticar. No existe una asociación directa, cantidad de placas, lo malito que está la persona. Pero sí que ese resultado fue esperanzador para intentar comprender qué pasaba en el salto de especie de roedor a humano. Por lo tanto, ¿cómo podía solucionarse la reacción secundaria, la de inflamación cerebral, para que nuestro organismo no respondiera de esa manera y sí que pudiéramos aplicar vacunas a humanos? Se descubrió que eliminando parte de un péptido pequeñito, un subproducto del procesamiento de la beta, parecía que desaparecía esa reacción inflamatoria y hace 5 o 6 años se volvió a reclutar a pacientes, está el dato por aquí, es en el 2008, o sea, hace un poquito más, 6, 7, se volvió a reclutar a pacientes para volver a hacer un ensayo de este tipo. Problema, estaban ya preavisados, sabían de la patología que podía ocurrir. No ocurrieron meningoencefalitis, pero ocurrieron ciertos episodios de inflamación cerebral y el ensayo se detuvo. Pero de cualquier manera, es uno de los campos donde la industria farmacológica está trabajando de una manera más activa. Y yo puedo deciros que en conocimiento mío tengo que al menos hay 4 ensayos en fase clínica 1 en el transcurso del año pasado. Bien. Los primeros resultados, como digo, fueron esperanzadores, salvo el problema muy importante de la meningoencefalitis. Por lo tanto, otras compañías farmacéuticas se lanzaron a darle vueltas al asunto. Y ya existía la herramienta molecular de desarrollar en el laboratorio anticuerpos humanizados. Es decir, la estrategia es parecida pero ligeramente distinta. En lugar de educar a nuestro organismo para que nuestro organismo fabrique los anticuerpos, lo que hacemos es directamente proporcionamos a nuestro organismo los anticuerpos que reconocen de la beta. Bien. Existen, aquí no ha habido todavía reacciones adversas y existen ya estudios en fase clínica 3 que, como sabéis, son los previos a la comercialización. De cualquier manera, tengo que decir que hasta ahora los resultados indican que no hay efectos adversos, pero no indica tampoco que haya efectos beneficiosos. ¿Cómo se mide el beneficio en un enfermo y cómo se mide en un animal? En un animal hay ciertos tipos de test cognitivos que nos pueden permitir averiguar cómo aprende mejor o aprende peor, y existe indudablemente el análisis de la cantidad de placas que tienen. En un paciente funcionamos de una manera distinta. Afortunadamente, los humanos somos más complejos. Y la duda que existe es si este tipo de terapias son capaces de capturar el A beta malo. Por así decirlo, tú fabricas el anticuerpo fuera de tu organismo y ese anticuerpo va contra una beta que tiene una dinámica muy peculiar y muy compleja de entender. Se corta, se unen entre sí, forman dímeros, tetrámeros, circulan, son tóxicos, rápidamente fibrilan. ¿El anticuerpo contra qué debe de ir? ¿Contra el monómero? ¿Contra el dímero? ¿Contra el tetrámero? ¿Cómo lo diseñas y cómo funciona realmente? Esta es la incógnita que queda por resolver. Por lo tanto, aunque estemos en fase clínica 3, no se puede decir, siendo honesto, que eso sea ahora mismo una esperanza para que en muy breves años haya una terapia contra el Alzheimer. Hace falta contrastar los resultados. Bien. Todo el tiempo amiloide, es que no hay manera de tratar el tau y premeditadamente lo estoy tratando de manera independiente porque creo que ese es uno de los problemas. Se tratan de manera independiente. Sí que existe investigación para desarrollar estrategias farmacológicas que bloqueen el daño del fosfotau de las especies anormalmente hiperfosforiladas. Bien, como os decía, el tau funciona modulando la plasticidad del citoesqueleto, fosforilándose más o menos. ¿Qué fosforila
unas enzimas que se llaman quinasas. Y dentro del Alzheimer sabemos que hay particularmente una que se llama GSK3, que tiene un papel protagonista en que se hiperfosforile demasiado la molécula de la tau. Bien. Además, es una diana terapéutica muy buena. ¿Por qué? Porque se sabe que existe una relación entre esa GSK3 y la proteína beta, precisamente porque GSK3 es capaz de modular la presenilina que corta la APP. O sea, es una esperanza para que fármacos de este tipo puedan atajar de una manera simultánea ambas patologías. Y ya existen resultados interesantes en ratones transgénicos. De cualquier manera, el problema sigue siendo el mismo, la selectividad. Cuando se mira el ratón transgénico, ¿qué se mira? Se mira el daño que le provocamos. Un daño que le provocamos de una manera artificial. Pero mirar ahí este esquema de los que hacen daño a los ojos y fijaros simplemente en que la GSK3 actúa fosforilando tau, actúa por aquí, como digo, modulando la actividad de la presenilina y actúa haciendo un montón más de cosas. ¿Cómo conseguimos tocar estas actividades sin tocar estas? Es uno de los hándicaps. Y el otro hándicap es un hándicap que yo podría deciros que es más incluso intelectual. ¿Por qué? Permitidme que me quede en esta. He dicho que Alzheimer es una taupatía, porque tiene patología de tau, pero que existen otro mucho tipo de taupatías. Demencias por cuerpos de Levy, demencias de frontotemporales, etc. ¿Por qué bloqueando GSK3 bloqueamos específicamente, por así decirlo, la taupatía especial del Alzheimer? ¿Y qué ocurre con las otras? ¿Cómo interferimos? ¿Cómo todas esas proteínas que interrelacionan entre ellas son moduladas cuando tocamos uno de los elementos? Realmente en el campo del Alzheimer, la mayoría de la gente piensa que el A-beta es el factor primigenio, ese A-beta circulante. Y por lo tanto hay cierto nivel de escepticismo hacia ese tipo de patologías. Pero hay fármacos en desarrollo y hay incluso vacunas contra el fosfotau. Y yo me pierdo con el tema de las vacunas contra el fosfotau, lo reconozco. Que un anticuerpo vaya a atajar un problema intracelular es complejo de entender, aunque tengo que deciros que también sí que existen datos que indican que el tau normalmente fosforilado circulante, el que está libre, es tóxico. Por lo tanto, al menos intelectualmente atribuyo a las vacunas ese potencial de bloquear el tau circulante. Bien, voy a intentar no extenderme demasiado ya en la parte que me queda. Perdona, sí. Ese tipo de vacunas son todos experimentales, ¿no? Las vacunas del fosfotau, que yo tenga conocimiento, no se han ensayado en humanos, pero las de la beta sí. Que se apliquen a la clínica, no, están todas en ensayos clínicos. Bien, como digo, reto, controlar simultáneamente. Reto, entender la relación entre la beta y el tau. Si no entendemos la relación entre la beta y el tau, todas estas terapias de las que estoy hablando pueden llevar a fracaso. Bien. Y he hablado de las terapias en desarrollo. No le voy a dedicar ni un momento a decir cómo son tratados los enfermos de Alzheimer hoy en día. Sí, si me permitís, quiero acabar con esto y con el tema del diagnóstico. Quiero acabar con esto porque realmente voy a hablar de inhibidores de acetilcolinesterasa, otro palabra, acetilcolinesterasa. ¿Qué es acetilcolinesterasa? Bien, os hablaba de las conexiones sinápticas y cuando pensamos en una conexión entre una neurona y otra, pensamos en que se transmite el impulso nervioso por la vaina de mielina, la excitación, el potencial eléctrico, todo ese tipo de cosas, pero estamos hablando de dos neuronas separadas. ¿Cómo se transmite de una a otra? En el cerebro existen diferentes sistemas que se denominan colinérgico, dopaminérgico, etcétera, glutamatérgico, etcétera, etcétera, en función del neurotransmisor. Para salvar el salto entre una célula y otra, entre una neurona y otra, cuando esta excitada acaba, es imposible de transmitir esa excitabilidad a la siguiente, pero lo que hace eléctricamente, lo que hace es que vierte un neurotransmisor. En este caso, acetilcolina. La acetilcolina se une a un receptor de la membrana postsináptica
provoca un cambio en el potencial de membrana y se transmite el impulso nervioso. Pero claro, así es como funciona, pero tiene que tener un control temporal preciso para que estemos dispuestos ¿a qué? A tener nuestros sistemas activos prácticamente en cada momento, a que podamos estar en disposición de recibir órdenes de nuevo. Tenemos una enzima en nuestro organismo que se llama acetilcolinesterasa, que corta rapidísimamente al neurotransmisor una vez ha cumplido su función. Eso se hace en torno a milisegundos. Excita, ya está hecha la faena, cortas, acabas con ella. Estás preparado para recibir un nuevo impulso. ¿Qué ocurre en la enfermedad de Alzheimer? En la enfermedad de Alzheimer se mueren todas las neuronas, todas las de todos los sistemas, pero se ha visto que el sistema colinérgico está especialmente afectado. Y está especialmente afectado todas las proteínas del sistema colinérgico. La que corta, la que produce la acetilcolina, la que lo transporta, los receptores, todo. Pero se sabe que la acetilcolina tiene un papel fundamental en la circuitería de la memoria y el aprendizaje. Aparte de como neurotransmisor, se sabe que para que esa memoria basada en conexiones sinápticas se fortalezca, se asiente de una manera adecuada, hace falta ciertas cantidades de acetilcolina circulantes. Por lo tanto, hace unos cuantos años que se desarrolló la posibilidad de que, aunque los niveles de acetilcolinesterasa estaban disminuidos, si los bloqueamos farmacológicamente, ¿qué conseguiremos? Que a lo mejor esto funcione un poco peor, pero que haya acetilcolina libre que refuerce los circuitos de memoria. Y hay fármacos que han funcionado, y hay fármacos que se están utilizando hoy en día. La terapia se inició con un fármaco denominado tacrina, que ya no se usa por ciertos problemas hepáticos y que ha sido sustituido por la galantamina, el donepezilo, la ribastigmina. Incluso en China hay otro aprobado, la opercina. Y estos fármacos son fármacos que se llaman paliativos. No van a cuál es el origen de la enfermedad, no curan, pero como lo que se pierde es memoria, si tú fortaleces la memoria, manteniendo niveles buenos de acetilcolina, tu progresión se enlentece. Problema, solamente el 40% de los casos responde efectivamente. Y ese es a lo mejor un concepto de los cuales los investigadores tenemos la idea de la ventana de la personalización. Si supiéramos cuáles son las características que diferencian a los que responden de los que no responden, podríamos desarrollar terapias más adecuadas. Bien. Ese 40% no es una cifra además tan mala como podría pensarse, es menos de la mitad. No, es prácticamente la mitad. ¿Por qué? Porque cuando un paciente tiene un diagnóstico clínico de Alzheimer, en aquellos casos que se lleva una confirmación histopatológica, solo el 80% de los pacientes diagnosticados de Alzheimer, 80 y algo, son realmente Alzheimer. El otro tipo no son personas normales y corrientes sin problemas de memoria, pero son personas aquejadas de otro tipo de patologías. Y hay otro tipo de patologías con un diagnóstico que debiera haber sido Alzheimer. Por lo tanto, un fallo en una respuesta a terapia de un 10-20% de los casos, cuando hay un 10-20% de incertidumbre diagnóstica, es asumible. Pero es que con la terapia de Alzheimer, no solamente el problema es que solamente el 50% de los casos reacciona positivamente o no. El problema es que responden a la terapia durante una ventana temporal muy escasa. El Alzheimer lo arrastran los pacientes de 8 a 10 años. Y entre 6 meses, 1, 2 años, estas terapias dejan de tener efecto. Y eso es una de las cosas que realmente las personas que han estado investigando en el campo, como mi propio grupo, hemos intentado descifrar en los últimos años. Para también tener la posibilidad de personalizar el tratamiento con estos fármacos y alargar la ventana de eficacia. Aquí lo que veis es un deterioro cognitivo pronóstico para una persona sin medicación y aquí con medicación. Una respuesta inmediata, una mejora en ese 40-50% de los casos, se enlentece el deterioro, pero deja de funcionar. Bien. ¿Se sigue investigando en el campo del Alzheimer a pesar de que solo funciona en el 50% de los casos en inhibidores de acetilcolinesterasa? Sí, porque parece que hay datos que indican que que estas proteínas, la acetilcolinesterasa, es capaz de interaccionar con el A beta circulante y hace que sea más tóxico y forme fibras más rápidamente.
Por lo tanto, se está intentando desarrollar inhibidores que se llaman duales, que son capaces de bloquear el efecto de inhibir a la acetilcolina y al mismo tiempo bloquear la interacción con la beta, para hacer que esos complejos sean menos tóxicos, no se formen. Por lo tanto, sigue habiendo investigación en el campo. ¿Hay otro tipo de fármaco, de tratamiento paliativo que se esté desarrollando? Sí. La memantina. La memantina es un compuesto que no es específico para el Alzheimer y hasta hace unos pocos años no se estaba dando en terapias combinadas con los inhibidores de acetilcolinesterasa. La memantina es un fármaco que bloquea la muerte por excitotoxicidad asociada al glutamato. Un palabra detrás de otro palabra. Básicamente, aquí lo que quiero dejaros la idea es que esos son muertes neuronales que se producen en unas condiciones en las cuales hay una patología de base, que puede ser Alzheimer o puede ser otra. Y que lo que se está utilizando es la memantina en asociación a cualquiera de los otros inhibidores que hemos visto, ribastimina, galantamina, donepezilo, para intentar que haya menor muerte. El problema es que la memantina sobre todo actúa a nivel de glutamato y las neuronas colinérgicas no es ese por así decirlo, su diana terapéutica adecuada. Pero parece que mejoran un poquito más. Un 5 o 10% más de individuos respondedores se tiene cuando se tienen este tipo de terapias combinadas. ¿Y células madre? ¿Es que ya se acabó la moda de las células madre? Pero si era una cosa que salía en la prensa un día sí y otro también. Se sigue investigando en células madre y aunque lo que está claro es que el desarrollo de células madre no va a ser temporalmente tan cercano como se pronosticaba, existe la posibilidad de desarrollar terapias con células madre, por ejemplo, en Parkinson. El Parkinson es una patología en un sistema, en una localización muy concreta, en la sustancia negra. Dejan de funcionar, tú repones y éxito, al menos en teoría. Alzheimer, mueren muchísimas neuronas a lo largo de todo el cerebro. Y mueren neuronas cuya función principal es que en ellas está asentada la memoria. Quiero tener un tratamiento en el cual me repongan las neuronas para que pueda formar nueva memoria. Yo, que soy un individuo que no guardo la capacidad de identificarme a mí mismo en mis propios recuerdos. Indudablemente no. La terapia con células madre no nos puede servir para que tengamos herramienta para reemplazar la memoria que ya hemos perdido. Pero sí que existe la posibilidad de que si hace falta tener acetilcolina, no bloqueemos a la acetilcolinesterasa, metamos células que no ocasionen daño y que estén produciendo mucha acetilcolina. Reforzamos la circuitería y a lo mejor estamos incluso perdiendo esa eficacia en el tiempo y ganando individuos respondedores. No es que exista mucha investigación en el campo, pero para mí, como experto en la materia, y qué pedante que ha quedado eso, me parece que es la diana adecuada. Bien. Básicamente lo que puedo deciros es que casi todos los tipos de terapia que os he presentado, y desde luego esta última que sí que se está utilizando con los pacientes, sirven para curar a los ratones. A los humanos ya es otra cosa. Pero los ratones son un modelo en el cual nosotros conocemos las proteínas que funcionan mal. El APP que produce la beta, el tau, la presenilina que corta la beta, y lo que hacemos es que introducimos en el ratón una sobreexpresión, mutada o no mutada, y hacemos que un ratón desarrolle placas entre 3 meses y 9 meses. Ese ratón ni siquiera es viejo. Y ese ratón no está desarrollando la patología como nosotros. Por lo tanto, es solo un modelo. Solo es un modelo. El ratón modelo de Alzheimer no es un ratón que padece Alzheimer. De hecho, el ratón está muy contento, ya lo hemos curado. El problema es que lo sacrificamos después. Pero existen terapias incluso que curan de placas a los ratones y que lo curan cognitivamente basados en el uso de compuestos que están presentes en la uva e indudablemente en el vino. Yo he asistido a charlas en donde nos han vendido las bondades del Cabernet Sauvignon. Botella medio vacía, botella medio llena. Yo diría medio llena. He intentado ser realista, aunque parezca pesimista. Iba a decir es el carácter gallego, pero yo no tengo nada que ver con Galicia, yo soy alicantino.
Existen hoy en día los inhibidores de acetilcolinesterasa, la memantina y un montón más de compuestos que los clínicos tienen a mano para intentar mejorar la calidad de vida de estos pacientes. E indudablemente estamos trabajando para desarrollar nuevas terapias. Y mientras esto llega, ¿cuál es la recomendación? Mientras esto llega, la recomendación es la de todas las patologías. La mejor manera es prevenir. ¿Y cómo se previene desarrollar el Alzheimer? Se previene realizando sesiones como las que tenemos hoy. Un poquito de actividad física, dándonos un paseíto, interaccionar entre nosotros. Cuando las personas mayores siguen teniendo una actividad saludable, tanto intelectual como física también, realmente están luchando con la primera sintomatología del Alzheimer. Y al fin y al cabo lo que nos interesa es eso. Lo que nos interesa es atrasar en lo más posible la patología en cuanto a su sintomatología. Por lo tanto, estas barreras preventivas, aparte de resultar cariñosas y curiosas, no son nada desdeñables. Probablemente sean equiparables al mejor de los efectos placebos con cualquiera de los fármacos que actualmente existen en la actualidad. Y ahora sí, de verdad, ¿me da tiempo o no? Sí, una idea muy rapidita. 80% de los pacientes se mueren de Alzheimer sin ni siquiera saber qué es Alzheimer. ¿Cómo le vamos a pedir al clínico que antes de que aparezcan las etapas de demencia nos digan qué es Alzheimer para que establezcamos una correcta terapia de las que están en desarrollo? Pues hace falta avanzar en el campo de los marcadores. Y cualquiera de vosotros me podría decir, ¿no os has estado hablando todo el tiempo de esos palabras, el A, beta y el tau? Pues mídeme el A, beta y el tau. Y el A, beta y el tau pues se pueden medir, pero hoy en día estamos intentando determinar en qué manera pueden apoyar al diagnóstico clínico, porque existen paradojas. La primera paradoja es, el tau se da en otras patologías que no es Alzheimer. De cualquier manera, es el mejor marcador de que algo funciona mal. O sea, tú tienes un fosfo-tau elevado en el líquido cefalorraquídeo y es un índice claro de patología neurodegenerativa. El A-beta es el que primero se puede determinar que varía. Pero el A-beta es tóxico en sus formas solubles, pero al mismo tiempo esas formas solubles tan tóxicas fibrilan, se van a las placas muy rápidamente. Y en el líquido cefalorraquídeo lo que encontramos es, paradójicamente, no aumentos de A-beta, sino disminuciones de A-beta. No sé si me seguís. Esta paradoja hace que el A-beta, para diagnosticar una enfermedad de Alzheimer, tenga que disminuir. Aumenta su producción, pulula rápidamente, fastidia rápidamente, se fibrila rápidamente. Esa es la dinámica. Por lo tanto, para una medicina personalizada, en la cual queramos seguir la posibilidad de que una persona vaya a desarrollar Alzheimer, la dinámica de la beta es una dinámica que no sabemos predecir cómo será, pero probablemente curse con una etapa de aumento, plató y disminución. Y necesitamos conocer esa dinámica bien para poder diagnosticar. Indudablemente, el problema que existe es cómo sabemos si los marcadores que medimos son buenos o no son buenos. Y aquí hay otra paradoja. Los clínicos diagnostican un Alzheimer con un 80% de fiabilidad. Y lo que les hace falta es que les ayudemos en esta etapa, en el deterioro cognitivo leve. ¿Cuáles de estos pacientes van a ir a un Alzheimer posible? Pero si se saca el líquido cefalorraquídeo como el fluido más adecuado, porque es una ventana al cerebro, o el plasma, o el fluido que sea, cuando nosotros midamos nuestros marcadores aquí, ¿con qué los comparamos? Con el propio diagnóstico clínico. No sabemos si lo vamos a mejorar. Por lo tanto, existe una necesidad de una colaboración entre los clínicos y los básicos, y aunque os parezca increíble, todavía seguimos trabajando en ello, como decía Aznar, para que realmente en estas etapas se haga un diagnóstico clínico que incluya recogida de fluidos de determinar biomarcadores. Que estos pacientes tengan un seguimiento, una confirmación histopatológica y que realmente, cuando sepamos cuáles de estos pacientes con deterioro cognitivo leve padecen Alzheimer y cuáles no, estemos con la capacidad de saber si los marcadores son buenos o malos. Y sin ese trabajo a medio-largo plazo va a ser imposible avanzar en el campo. Bien, antes de acabar, simplemente nombraros una cosita. Uno va viendo cómo las caras se van durmiendo
intenta levantar la voz pero no le llega. Pero de todas maneras llega un momento en que se envalentona, se lo cree y se gusta a sí mismo. Y ese es el momento de gustarse a sí mismo. Entonces mi momento hedonista es, y bueno, y os he hablado subjetivamente de las cosas más interesantes para mí en el campo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos investigando en ello. Tengo un pequeño grupo de investigación, somos todos chicas, nos llevamos todas estupendamente, en la costa alicantina, que más se puede pedir. Y tenemos un reto importantísimo. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que creemos que no está cubierto en el campo por laboratorios muchísimo más grandes. No os voy a hablar de nuestra investigación, pero simplemente quiero que os deis cuenta de que investigando en estas proteínas que son en las que investigamos, nuestro planteamiento teórico es intentar encontrar relación entre el fosfo-tau y la amiloide, al mismo tiempo como el desarrollo de nuevos biomarcadores. Y en eso estamos. Muchísimas gracias por vuestra atención.